Bueno, y seguimos con la información, agradeciéndole muchísimo su compañía. Está en el estudio Paco Abundis, el director de Parametría. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Leonardo? ¿Qué tema ponemos sobre la mesa el día de hoy? Pues una de las tantas propuestas polémicas de esta nueva administración que todavía no empieza, que está por iniciar, no hay que recordar que todas estas discusiones son rounds de sombra, pero que es bueno ya entrar a estas discusiones. Sí. Y una que ha sido polémica, pero bueno, como verás, parece que en la discusión pública no hay muchas dudas ni hay mucha polémica, que es la idea de construir nuevas refinerías en el país. Creo que es explicable las respuestas que vas a ver, ¿no? Nuevamente, esta es nuestra medición nacional, cara a cara, mayores de 18 años, lo más representativo que puede haber en temas de opinión pública. No es telefónica, es decir, no tiene un sesgo por ingreso ni por urbanidad. Entonces, algunas de estas pues respuestas habrá que irlas interpretando. Primero hay que decir, Leonardo, que hoy día las refinerías que tenemos en el país operan al 40% de su capacidad. De los 6 centros refinadores de Pemex están, digamos, en el nivel más bajo de los últimos 25 años, hoy día, en lo que producen. 6 de cada 10 litros que se ven en el país provienen del extranjero, 60% viene del extranjero. Y si revisamos la procedencia, creo que queda bastante claro que Estados Unidos es nuestro principal proveedor. 86%, 86.1 viene de Estados Unidos, en miles de millones de litros son 24.2. Puedes quitarlo de principal, es decir, casi único. Es único, ¿no? Ya, exacto, lo demás son sobrantes, ¿no? Países Bajos 7.6, España 1.5, Bélgica 0.9, Bahamas 0.9, Singapur 0.7, Corea del Sur 0.6, la India 0.4, Trinidad y Tobago 0.4, Brasil 0.3, resto de países 0.6. 86.1 viene de Estados Unidos, nótese nuestro grado de dependencia, ¿no? Luego, si ya vas al tema de opiniones, me parece interesante ver, pues digo, creo que tienen una interpretación intuitiva, sencilla en este caso. Por lo que usted sabe o ha escuchado, la mayor parte de la gasolina que se consume en el país se produce en México o viene del extranjero. 60% de los mexicanos sabemos, 2 de cada 3 que viene del extranjero. Es interesante porque casi corresponde a las proporciones de lo que importamos y de lo que producimos, ¿no? 60-30. Ciertamente 6 de cada 10 litros vienen del extranjero. Luego preguntamos, la mayor parte de la gasolina que se consume en el país viene del extranjero. ¿Usted considera que México debe producir su propia gasolina o la debe seguir comprando en el extranjero? Chécate nuestras actitudes nacionalistas, ¿no? Unanimidad, ¿no? Sería mi lectura en este caso, ¿no? Creo que sí hay una preferencia clara porque se produzca en el país. Creo que esta es una vieja reminiscencia de nuestra idea de autonomía, de independencia económica. En este caso, 95% de la gente está de acuerdo con esta propuesta. Ahora bien, si México produjera su propia gasolina, ¿usted cree que el precio de la gasolina aumentaría, disminuiría o permanecería igual? En un encuadre de digamos, escasos recursos o de ahorro, 74% cree que disminuiría. Una razón más, puede ser una combinación entre independencia o autosuficiencia, nacionalismo, como lo quieras poner, y además una percepción de ahorro. Y luego vienen los niveles de responsabilidad, ¿a quién le correspondería? En su opinión, ¿quién debe de producir la gasolina en el país? ¿El gobierno o empresas privadas? Esta no sé si te va a preocupar, pero nuestra alma estatista, el gobierno, sigue ahí. 73% de la gente dice que tiene que ser el gobierno. ¿Qué tanto está enterado la gente de esta nueva propuesta? Ha estado en el debate público ya mucho tiempo, fue parte de la campaña política, fue parte de los debates. ¿Qué tanto sabe de la propuesta del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de modernizar las refinerías que ya existen en el país y construir 1 o 2 más? Entiendo que serán en Campeche y en Tabasco. En Dos Bocas, así es. Se enteró 70%, niveles altos me parece de conocimiento para hacer una sola propuesta y muy específica o muy técnica. Y la pregunta clave, ¿no?
¿Está usted de acuerdo en ese acuerdo con que se modernicen las refinerías que existen en el país y se construyan 1 o 2 más con el propósito de producir más gasolina? Chécate los niveles de consenso, 88%. Unanimidad también. Bueno, un debate prácticamente que no es debate para la opinión pública, es una posición ganada. Aquí siempre queda la pregunta, Leonardo, como varias de estas evaluaciones que haremos, ya vimos algunas de ellas que ha hecho el presidente electo. Sería importante distinguir entre si esto es una propuesta que se evalúa por sus propios méritos o es una propuesta que está vinculada al presidente electo. Es una magnífica pregunta esa. ¿No? Entonces, ¿es porque lo propone él o porque tenemos argumentos del tipo que hemos... Supongo que en este caso con el nivel de conocimiento de la propia noticia, que es muy alto, ¿no? Es muy alto, o sea, la gente está enterada y además cuelo de contrabando, pues el dato de inflación, mi querido doctor. O sea, tú tienes una inflación promedio, ayer la reportó el INEGI, de 4.88. Es más o menos cómo están creciendo los precios en, digamos, general, la canasta global, pero en el caso de energéticos te sube a 19.32. O sea, la gente le está pegando en el bolsillo y dice, oiga, alguna solución. Una solución podría ser, en este caso, construir refinerías y en todo caso que el Estado se haga cargo de ello. Es decir, cuando la idea de apertura, ya ves gasolinas de otras marcas, ya no solo Pemex, se asocia al incremento de precios, en este caso no digo que sea causa-efecto, pero es correlativo, es decir, avanza uno y otro. Cuando tienes un 20% de incremento en los precios, pica por todos lados, doctor. Es muy bueno que lo mencione ese dato, porque si bien la gente no sabe exactamente la tasa de inflación, es decir, no está consciente de este 5, casi 5 del cual tú hablas, sabe que cuando sube la gasolina sube todo. Y sube 20%, así es que... de hecho es una medición muy cotidiana, porque te toca a primera hora de la mañana en la pecera o en el transporte que cuando hay un incremento en el precio, y los primeros que registran son los transportistas. Oye, y otro debate que va ganando en la opinión pública es la idea de las consultas, ¿no? Y leía el artículo de Diego Valadez sobre el tema de las consultas, por supuesto, igual que platicamos la semana pasada. Pues la comentocracia dice, oiga, pues las consultas no son vinculantes, pero para la gente esta idea de que te consulten con el tema del aeropuerto va ganando mucho terreno, ¿no? 75% de la gente quiere que la consulten, en este caso del aeropuerto, pero lo puedes aplicar prácticamente a cualquier decisión de gobierno, cualquier política pública pasaría por ese mismo... La idea va ganando, aunque la comentocracia dice, bueno, ¿en qué términos se consulta? ¿Cuál es vinculante? ¿Qué se debería consultar y qué no? Oye, y Texcoco va ganando, ¿no? Va ampliando la ventaja respecto a Santa Lucía. Pues es que depende cómo lo preguntes. Nuevamente, como están estas preguntas que te acabo de mostrar, si tú preguntas si está de acuerdo o no con que se haga el nuevo aeropuerto, así la propuesta, sin más información, está un 50-40 a favor. No es tampoco, digamos, tan abrumadora como lo que te acabo de enseñar, las opiniones o las mayorías. Publica el Financiero, se debe continuar con la construcción de Texcoco. De agosto a septiembre sube 54 a 63. Ha habido un amplio debate en medios de comunicación sobre el tema del aeropuerto, y Santa Lucía te cae de 52 a 65, o sea, sube de 35, quienes dicen, no, Santa Lucía no parece perfilarse. Digo, nuevamente, yo creo que para esto no hay una pregunta correcta. El tema es cuál va a ser la pregunta, cuáles van a ser las condicionantes. Prácticamente, si te pregunto sobre el aeropuerto sin más información, es casi como preguntarte, con la información que tengas, si quieres obra pública o no. Obvio, si quieres obra pública. Si te empiezo a poner ventajas, desventajas, sobre todo en el encuadre de ahorro, te vas por Santa Lucía. Entonces no está tan claro. Es decir, la consulta en qué términos se va a hacer, con qué pregunta, ¿no? Esta es la que publica hoy el Financiero y dice eso. Así es que, bueno, seguiremos, por supuesto, pendientes de eso, y a finales de mes veremos cómo nos preguntan y cómo nos consultan. Tampoco está claro eso. Ha dicho Jiménez, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jiménez Espriu, que iba a ser primero una consulta pues un poco ambigua. Después el presidente dijo, no, vamos a poner mesas en todos los pueblos de México. Así es que, bueno, veremos si finalmente se opta por una encuesta o se opta por una especie de consultas como las que tuvimos aquí en la Así es, finalmente siempre, como en todo referéndum, plebiscito, cualquier mecanismo de democracia directa, siempre están las preguntas de quién convoca, por qué se convoca en específico para eso, y la más delicada es quién participa, ya sea de manera decidida o no. El ejemplo más claro, me parece, de las
limitantes que puede tener esto es el corredor Chapultepec. El corredor Chapultepec lo decidió menos del 5% de la población. Votaron los de la delegación Cuauhtémoc, ¿por qué no votaron los de la Miguel Hidalgo? ¿No? Claro. San Miguel Chapultepec está al lado de... Oye, ¿no? tenemos todo un mes para enterarnos cómo nos van a consultar. Mi querido amigo, muchas gracias. Al contrario, gracias, Leonardo. El doctor Abundis para fortuna nuestra. Bueno,